¿Quién vive? ¿Están seguros? ¿Ah? Hermano, no suelo ser muy emotivo, pero voy a intentarlo, ¿verdad? Yo creo que sí. Dios merece toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿verdad? Pero en esta mañana que estamos conmemorando algo tan especial como la resurrección de Cristo, yo creo que es bueno que yo ponga este micrófono aquí, que todos juntos demos un gran aplauso a ese Jesucristo que resucitó y glorifiquemos. Gloria sea al Señor, gloria sea al Hijo de Dios que dio su vida en rescate por nosotros y que resucitó como testimonio de que su obra fue completa y perfecta, ¿verdad? Y hoy por su muerte nosotros vivimos y Él también vive. Les invito a que tomen sus lugares, hermanos. Así como están, no vamos a leer la palabra en este momento porque ya la hemos leído en el transcurso del servicio con nuestra hermana Laura y nuestro hermano Marcos también, que leyó una porción. Vamos a estudiar la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, donde nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, he titulado este mensaje Cristo resucitado, Cristo glorificado. Ojos cerrados, ojos abiertos. Cristo resucitado, Cristo glorificado. El fin de la humillación. No hay cómo titular, ¿verdad? Hay tantas cosas que se miran en este asunto tan maravilloso. Y quisiera, antes que todo, leerles un texto que se encuentra en Isaías 53, versos 2 y 3. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No habrá parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hermano, esa porción que acabo de leer es una porción de la profecía de Isaías de cómo Jesucristo iba a padecer por nosotros, ¿verdad? Y creo que esta imagen que muestra Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, es la imagen que tenían los discípulos. Una imagen desalentadora, una imagen triste, una imagen desgarradora que habitaba todavía en sus mentes de su maestro. Esta es la imagen de Jesús que tenían cada uno de aquellos que le seguían. Apenas un par de días atrás le habían visto crucificado y habían visto su cuerpo destrozado, le habían visto ensangrentado, le habían visto sufrir, le habían visto clamar al Padre en 7 formas y en 7 expresiones, y aquellos que estaban más largos que él ni siquiera escucharon las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Solo miraban que él clamaba. A lo mejor se hacían conjeturas. Gracias a Dios que habían algunos cerca que testificaron de estas palabras, que fueron las que estuvimos viendo el día viernes en este lugar en la noche. Pero había una cierta cantidad de personas en aquel lugar que vieron a Jesucristo, y entre ellos estaban sus discípulos. El que más cerca estuvo, ¿verdad?, fue Juan. Juan estuvo al pie de la cruz y él vio aquella imagen desgarradora del Señor Jesús. Una imagen que nadie quisiera ver. Pero también dice la Biblia en el final del capítulo 23 que muchos de sus discípulos le veían de lejos, dice. En el capítulo 23 al final. O sea que aunque no estaban todos los discípulos al pie de la cruz, era un acontecimiento que todos estaban testificando. Aunque sea a cierta distancia, con cierto temor, no se acercaban por miedo de que a ellos también les pasara eso. No era fácil, ¿verdad? Pero sí a todos les fue visible la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, no solamente cuando estuvo clavado, sino en el trayecto de todo eso, porque fue un martirio total desde muy temprano de la mañana. Hubo un camino que él recorrió donde fue azotado, donde fue golpeado y donde terminó siendo prácticamente irreconocible. Imagínense, dice que fue molido por nuestras rebeliones, la cantidad de azotes que le dieron, el tipo de tortura, el tipo de huesos que llevaban
los látigos con que lo golpeaban, él estaba totalmente desfigurado. Esta es la profecía que se cumple en Isaías 53, 1 y 2, y esta es la imagen que los discípulos llevan de él en su mente. Esta es la última imagen que quedó grabada en la mente de ellos, como su maestro, como aquel hombre que había hecho tantas cosas maravillosas en esta tierra, que había predicado de una manera tan linda, que había hablado con poder, terminó de esa manera. Se quedaron con eso en la mente, y dos de ellos, dice en el verso 13 en adelante, dos de ellos ya iban tristes, cabizbajos, caminando de Jerusalén hacia Emaús, buscando sus hogares, buscando sus casas. Y en lo que iban caminando ahí, iban hablando acerca de lo acontecido, y de repente dicen que un hombre se lo toparon en el camino y les preguntó: ¿y por qué van tan tristes? Cuéntame, ¿qué es eso de lo que van hablando? Y ellos comenzaron a decirle: sos el único que no te das cuenta de lo que pasó, todo el mundo se da cuenta. Esta es la noticia más espectacular que ha pasado en estos días en Jerusalén. Hay tantas cosas que pasan por aquí, ¿verdad? Hay tantas cosas que suceden en este lugar, pero de eso todo el mundo se da cuenta. Todos vieron a Cristo crucificado, estaba en lo alto, lo pusieron en el Gólgota, fue humillado totalmente. La intención de los romanos y de los religiosos era que todos miraran ese sufrimiento, que miraran la crueldad con que lo trataron. Todos lo vieron. Eres el único que no ha visto esto. Prácticamente, estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que estos discípulos le decían a aquel varón que se toparon en el camino. Y ellos comenzaron a hablarle de esto hasta que van en este camino. Y como nota curiosa, quiero decirles que este camino de Jerusalén a Emaús dice que tenía 60 estadios de distancia entre Jerusalén y Emaús. Y cada estadio equivale a unos 180 metros, o sea que para darnos una idea de cuál era esta distancia que ellos iban recorriendo, es como de ir aquí al Portillo prácticamente, como ir de aquí al Portillo. Ellos iban en ese trayecto a pie, y en este trayecto se toparon a este hombre y comenzaron a hablar con él. Y este hombre, curiosamente, les hacía sentir paz. Este hombre, curiosamente, les hacía sentir tranquilos, de tal manera que ellos hablaron sin ninguna inhibición con él, hablaron con tranquilidad con él y comenzaron a contarle estas cosas que pasaron, hasta que la actitud de este varón, que les causaba paz y tranquilidad, cambió, dice, de repente, y los detuvo y les dijo: pero insensatos, el verso 25, insensatos y tardos de corazón. Ahí se les acabó un poquito la paz y la tranquilidad que llevaban estos dos discípulos del Señor, porque los reprendió con estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les hace una pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Estos hombres quedaron atónitos con las palabras de aquel extraño que les estaba hablando, pero no fueron las únicas palabras. Dice que siguieron caminando, y en el camino aquel varón les fue contando todas las profecías mesiánicas que se cumplieron en la crucifixión del Señor Jesucristo. Él les habló y comenzó a hablarles, dice, sobre lo que contó Moisés y todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, en Salmos y en cada uno de los libros que podemos hallar en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor hablaba acerca de este sacrificio que iba a pasar con Cristo Jesús. Y este varón les iba contando todo esto. Imagínense, les comenzó a contar desde Génesis hasta Malaquías. Y aquel camino daba la oportunidad de que fueran hablando, y aquellos hombres fueron escuchando todas las palabras con asombro, como aquel hombre le iba hablando todas estas cosas. Hasta que llegaron, dice, al lugar donde ellos iban. Y cuando llegaron al lugar donde ellos iban, aquel hombre hizo como que iba más adelante. Pero dice que los dos discípulos, entre ellos uno se llamaba Cleofas, insistieron al varón que se quedase, porque ya era noche, ya había oscurecido, que se quedase en su casa con ellos. Lo invitaron a comer. Cuando este varón está comiendo con ellos, hace algo que les cambió todas las perspectivas.
Estoy narrando lo que habla de los versículos 13 en adelante del capítulo 24. Dice que aquel varón desconocido para ellos en ese momento, pero que le causaba paz y confianza, tomó pan, lo partió, lo bendijo, dice, lo partió y les dio. En este momento, dice la palabra del Señor, que se abrieron los ojos de aquellos dos varones. Se abrieron los ojos, sus ojos estaban abiertos físicamente, ¿verdad? Se abrieron sus ojos de una manera espiritual para que entendiesen. Hasta ese momento caminaron con el Señor Jesús, porque aquel varón que iba con ellos era el Señor Jesús resucitado. Caminaron con Él como desde aquel portillo. Y el Señor Jesús les narró casi toda la Biblia y cómo se cumplían todas las profecías, lo que Él había vivido y la forma en que Él tenía que padecer y cómo había padecido y cómo se cumplía en su padecimiento toda la palabra de Dios. Pero ellos no reconocieron a Jesús hasta que Él bendijo, partió el pan y lo compartió con ellos. Esta era una actividad característica de Jesús, algo que era una forma muy específica de conocerlo. Y cuando ellos vinieron a su mente, es el Señor Jesús. Ya cuando quisieron decirle algo, ya no lo vieron. Dice que el Señor Jesús desapareció delante de ellos. Pero, ¿por qué no le reconocieron, hermano? ¿Por qué no le reconocieron inmediatamente? ¿Por qué no conocieron a Jesús desde el momento en el que Él se presentó delante de ellos? Hay dos razones por las cuales yo creo que estos varones no reconocieron a Jesús. Una es muy específica y clara en la Biblia. En el verso 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Una de estas razones es muy específica y clara. Dice que los ojos de ellos estaban velados, o sea, Dios puso una incapacidad para que ellos le reconocieran en ese mismo momento. Estaban cerrados sus ojos de alguna manera. Pero la otra razón tiene que ver con el texto que les leía de Isaías. Ellos tenían una imagen de Jesús. Se quedaron con una imagen de Jesús. Se quedaron con la imagen del Jesús humillado. Se quedaron con la imagen del Jesús que les parecía a ellos derrotado. Se quedaron con la imagen del Jesús destruido, del Jesús asesinado, entre comillas. Esa es la imagen que quedó en ellos. Pero no era la imagen que estaban viendo delante de ellos. Ellos miraban el cuerpo de Jesús ya sin laceraciones. Ya no se veía maltrato en el cuerpo de aquel varón que estaba con ellos ahí. Era un cuerpo, hermano, glorificado. Más adelante dice que su cuerpo aún tenía carne y hueso cuando se le presenta a los demás, ¿verdad? Y en otro evangelio dice que incluso conservaba algunas de sus heridas, pero no podía conservar todas sus heridas. Conservaba algunas de sus heridas como con propósito específico de señales que iban a pasar. Por ejemplo, la del costado que decía: Tomás, no creeré hasta que toque las heridas, y él le muestra, ¿verdad? Pero ya su rostro no estaba ensangrentado, ya su cuerpo no estaba maltratado, no era el Jesús destrozado, no era la imagen profética de Isaías que dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Este Jesús que se apareció delante de estos discípulos era un Jesús glorificado, en un cuerpo exaltado. Ya no era la imagen de la humillación, era la imagen de la exaltación del Señor, la que estaba delante de ellos. Dice más adelante que entonces, el verso 25, Él les dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Es cuando Él está revelando todas las cosas que pasan. Y después en el verso 36 dice que Jesús aparece de nuevo, pero ya donde están los discípulos. ¿Qué pasó después de que estos dos discípulos que caminaron por el camino de Emaús con Jesús, lo reconocieron? La Biblia dice que ellos se regresaron a Jerusalén.
Inmediatamente, yo no sé si dejaron de comer, si siguieron comiendo, pero dice que se fueron a Jerusalén porque esto era algo espectacular, algo asombroso. La imagen les cambió. Ellos se regresaron a buscar a los demás discípulos. Y dice que entre las cosas que le contaron a Jesús en el camino, mientras no le reconocían, ellos le contaban también cómo unas mujeres, y eso está al inicio del capítulo 24, cómo unas mujeres habían ido al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, le dicen. Incluso Pedro, le dicen, fue a verificar, porque no se sabe, como las mujeres a veces son tan chismosas, dice uno, no les crees. Pedro que era más duro, no, quién sabe, estas mujeres a lo mejor por pura emoción, emocionalistas que son, se emocionaron, a lo mejor ahí está, no lo vieron bien, voy a ir a revisar. Pero Pedro fue el propio, y no estaba, solo las sábanas estaban envueltas, el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Eso le iban contando al extraño de Maú, que era Jesucristo, ¿verdad? Estas mujeres supieron, pero no habían visto el cuerpo glorificado, no en esta narración. Ellos sí lo estaban viendo. Ahora se aparece, dice, mientras ellos aún hablaban, este es el verso 36 del siempre del capítulo 24, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Hermanos, los mismos discípulos no lo podían creer. ¿Por qué no lo podían creer? Primero, porque no es la imagen que ellos tenían en su mente. Hermanos, algunos cristianos tienen todavía la imagen de un Cristo humillado. Algunos cristianos aún viven con la imagen de pesar y de lástima de un Cristo crucificado. Hermanos, no es la imagen con la que nosotros debemos de vivir de nuestro Señor. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Cristo glorificado, en un Cristo que venció a la muerte. Es cierto que padeció, es cierto que fue desfigurado, es cierto que fue maltratado, pero no es la imagen que atesoramos de Él. La imagen que atesoramos de Él es la de un Cristo glorificado, en gloria, en victoria, porque su victoria garantiza la nuestra. No fue derrotado, Él cumplió con su misión, terminó la humillación y en este momento Él es exaltado, es el fin de su humillación y del cuerpo de su humillación y viene el cuerpo de su exaltación. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Verso 38, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, dice. Y todavía ellos de gozo no lo creían, pero ya aquí era una actitud de gozo. Y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. En otro evangelio, en el evangelio de Juan, el Señor Jesús ya se le había aparecido a alguien más. Algunos de sus pescadores que habían tirado la toalla. Después de la muerte de Jesús dice que algunos de ellos se fueron a pescar, desilusionados, pues aquí terminó todo. Pasamos unos años maravillosos con Él, vimos cosas sorprendentes, hizo tantos milagros, pero aquí se acabó todo, ya la vida no tiene sentido, sigamos, volvamos a hacer lo que hacíamos antes, se fueron a pescar. Y no pescaban nada hasta que alguien le dijo, échenlo a tal lado. Y reconocieron y vio, no, ese es un hombre que le gritaba desde la orilla. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Señor. Se acercaron a Él y dice que compartió Pedro de un pescado asado con Él. O sea que ya estaba el cuerpo glorificado y era un cuerpo que se movía más libre, hermano. El cuerpo de Jesús, el cuerpo de la humillación de Jesús tenía límite. El cuerpo de la humillación de Jesús tenía debilidades. El cuerpo de la humillación de Jesús estaba bastante limitado en su potencia, en sus capacidades y en sus poderes. Pero el cuerpo de la gloria de Jesús se meneaba libremente, aún teniendo hueso y carne. Se meneaba libremente porque este es un cuerpo de gloria que no mira corrupción. El viernes le decía yo que el cuerpo de Jesús murió, pero el espíritu no muere. El espíritu fue el Padre y les dije que le iba a hablar acerca de eso, pero no lo voy a hablar.
porque saldríamos de este asunto y nos meteríamos en complicaciones de repente con algunos hermanos que aún no creerán. Pero lo que les digo es que el cuerpo que está apareciéndole a estos discípulos no es el mismo cuerpo de la misma manera como Jesucristo lo tuvo en esta tierra. O sea, es el cuerpo de Él, pero es un cuerpo glorificado. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque la Biblia lo que nos enseña es que nosotros también vamos a tener de estos cuerpos. La Biblia dice que Él se fue a prepararnos moradas, y estas moradas tienen que ver con los cuerpos celestiales. Vamos a leer rápido Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice que después de pasar 40 días, imagínense, 40 días pasó Jesucristo en su cuerpo resucitado con sus discípulos. Y después de esto Jesús ascendió al cielo en cuerpo y en alma. Dice Hechos capítulo 1, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, ya una cantidad mayor de ellos, fue alzado, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este que fue exaltado es el Cristo glorificado. Hermanos, la imagen del Cristo humillado terminó en la cruz. El cuerpo lo bajaron, el cuerpo lo enterraron con todas sus heridas, no tenía sangre, estaba totalmente pálido, rasgado, hasta con la lanza que le clavaron, ¿verdad? Imagino que se desprendían trozos de carne de él con todos los azotes que le dieron, pero ese no es el cuerpo que llevaba Jesús ya, era un cuerpo, era ese cuerpo, pero era de una manera glorificada, restaurada, de una manera transformada. Es como que miremos a alguno de nosotros que Dios haga el milagro de quitar todos los golpes de la vida. Ustedes me pueden ver a mí ahora todo quemado, manchado, conforme la vida que he tenido. Hay más marcas en mi cuerpo, pero un día no van a ver estas marcas en mi cuerpo. Este cuerpo que tengo, Dios lo va a glorificar. No va a tener manchas, ni arrugas, ni laceraciones, ni nada de esto, sino que va a ser purificado por la gloria de Dios en un cuerpo nuevo, como la palabra nos dice. Es muy probable, hermanos, que Jesús tenga un cuerpo físico en el cielo, un cuerpo humano, con la diferencia de que el cuerpo, este cuerpo glorificado, va a estar diseñado para la eternidad. Los cuerpos de los cuales nos vestimos actualmente nosotros no están diseñados para la eternidad, por eso envejecemos, por eso se arrugan, por eso se dañan, por eso se queman. Y algunos ya no quisieran poder cambiarse este cuerpo inmediatamente, ¿verdad? Pero una de las esperanzas más grandes que tenemos es que vamos a salir de la prisión de este cuerpo corrupto y pecador, sometido a corrupción, al daño de la inclemencia del ambiente, y vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a abrir la escritura en 1 Corintios 15, 35 y 49, por favor, hermanos. 1 Corintios 15, 35 al 49. En estos pasajes, Pablo describe cómo será el cuerpo del creyente en el cielo. Nuestros cuerpos celestiales se diferencian de los terrenales con respecto a la naturaleza, al esplendor, al poder y a la longevidad, o sea, la capacidad de vida. Dice del 35, 1 Corintios capítulo 15, verso 35, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es
otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hermanos, Jesucristo, al ser crucificado, los primeros años de su vida tuvo un cuerpo terrenal, pero en la resurrección resucitó con un cuerpo celestial, ya un cuerpo libre de cualquier corrupción. Y con este cuerpo ascendió al cielo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta es la esperanza que nosotros tenemos también. Y esta es la certeza que nosotros también tenemos, de que también como Él resucitó y fue revestido de un cuerpo incorruptible y eterno, así todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador también será revestido de un cuerpo eterno. No crean que van a ser viejos en el cielo, los que ya están mayores, ¿verdad? No se aflijan por eso, no piensen que van a ser así, ¿verdad? Van a ser renovados sus cuerpos y perfeccionados y libres de corrupción. Verso 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cuánto está en gloria a Dios? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. El primer hombre fue hecho alma viviente, el segundo hombre fue hecho espíritu viviente, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles terrenales? ¿Cuál? Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Hermanos, si leen aquí este versículo con cuidado, lo que dice, o sea, los terrenales van a ser, ¿cuál terrenal? Así van a quedar enfocados en esto. Pero los espirituales, ¿cuál espiritual? O sea, nuestra esperanza está en el ser espiritual, en lo que va a ser renovado en este sentido. Y el verso 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como Jesús fue hombre en un cuerpo de corrupción, nosotros también somos hombres en cuerpos de corrupción, mucho más corruptos que Él, ¿verdad? Porque Él, aunque anduvo en cuerpo de corrupción, no pecó, pero su cuerpo era de corrupción porque estaba sometido y Jesús se quemaba con el sol. El cuerpo de Jesús se podía enfermar y todas estas situaciones que nos pasan a nosotros también. Pero, así como Él tuvo este cuerpo también, podemos encontrar esperanza en estas palabras, que en el celestial Él nos muestra que también nosotros optaremos por este cuerpo celestial. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Segunda de Corintios 5, 1 y 2. Me preocupa el tiempo siempre que estoy aquí, pero creo que voy bien. Estamos en 29 todavía, hermano. Tengo chance. Segunda de Corintios 5, 1 y 2 dice, aquí Pablo compara los cuerpos terrenales con tabernáculos y los celestiales con moradas celestiales. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermanos, ¿sabe de qué están hablando Jesucristo? ¿De qué está hablando la palabra del Señor en esta porción? A veces nosotros nos afligimos porque nuestros cuerpos se van desgastando, ¿verdad? Pero es lo natural que tiene que pasar. Y en vez de afligirnos por esto, debemos contentarnos. Porque conforme más nos vamos desgastando, tenemos que estar contentos porque hay un cuerpo celestial del cual vamos a ser revestidos. Porque Cristo Jesús nos dio la muestra, Él fue la primicia de esto, en su resurrección.
Él fue la primicia de todos los que también hemos de resucitar en nueva vida. Nuestros cuerpos van a morir, pero el espíritu de los que hemos creído en el Señor Jesús no morirá, sino que seremos mudados, en todo caso, y revestidos de un nuevo cuerpo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo dice que con las moradas terrenales se deshagan, los cristianos no quedarán desnudos. Cuando nos pongamos el nuevo cuerpo, pasaremos de la mortalidad a la inmortalidad. Hermanos, y todo esto que les estoy hablando no tiene sentido si Cristo no hubiera resucitado. Todo esto que les estoy diciendo no tiene sentido si Cristo no resucita en un cuerpo corporal. No solamente si no hubiera resucitado, sino si no lo hace en un cuerpo corporal como lo hizo. Porque, hermanos, la Biblia nos habla acerca de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y uno de sus propósitos más grandes y sublimes es librarnos de estos cuerpos de pecado. Un día vamos a ser librados desnudos de este cuerpo de pecado y revestidos de un cuerpo celestial. Filipenses 3:20 y 21. Filipenses 3:20 y 21. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Hermanos, los discípulos miraron subir a Jesús, ascendió, dice, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo exaltado. Ya no era el cuerpo de la humillación, ya no era el Jesús ensangrentado, era un cuerpo glorificado, y con este cuerpo subió, y así mismo ellos esperaban que bajara, y así mismo nosotros esperamos. Por eso predicamos la venida del Señor, ¿verdad? Va a venir, y va a venir con ese cuerpo resucitado, con el mismo cuerpo con el que ascendió al cielo. Con ese mismo cuerpo va a venir un cuerpo humano, un cuerpo reconocible para nosotros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Oigan bien, hermano, esta promesa, cuando venga el Señor, ¿verdad? Dice que algunos sus cuerpos van a estar ya quizás deshechos y enterrados cuando el Señor venga. Pero eso no va a limitar que el Señor dice que va a levantar todos esos cuerpos y los va a purificar de nuevo, los va a renovar y nos va a dar cuerpos nuevos. Y a los que no hayan muerto, cuando venga el Señor, dice que inmediatamente los revestirá también de cuerpos inmortales, tal como Él es la imagen. Él es el ejemplo, Él es el prototipo, por decirlo así. Él es la prueba de que como Él también es inmortal, nosotros también tendremos esa inmortalidad. Hermanos, es tan importante esto porque en el cristianismo no debe caber duda de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Si alguna duda hay, esa duda yace en los cuerpos, en lo que miramos que somos corruptos, en lo que miramos que nos desgastamos. Y algunos, yo sé que hasta se preocupan diciendo, y si algunos si tienen un defecto o algo, si le falta un dedo o algo, me va a faltar ese dedo en el cielo. No, hermano, tu cuerpo va a ser nuevo para la gloria de Dios. A lo mejor hasta voy a ser alto yo, no sé. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación. Estos son los cuerpos de la humillación en los que vivimos. ¿Qué nos humilla en estos cuerpos, hermano? El pecado.
No se siente humillado cada que peca, siendo cristiano. Pablo decía, todo el capítulo 7 de Romanos es tan precioso, donde Pablo dice, yo no sé qué hacer ya, dice, porque constantemente dice, lo que no quiero hacer es lo que hago, y lo que hago no es lo que quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Diciendo Pablo, estoy encerrado aquí, yo quiero servir a mi Señor con perfección, pero siempre peco de alguna manera, porque este cuerpo bandido tiene hambre. Este cuerpo bandido me pide comida, entonces tengo que trabajar. Este cuerpo bandido me pide vestido, así que tengo que buscar. Este cuerpo bandido se enferma. Y Pablo quería seguir predicando y el cuerpo no lo dejaba, porque estaba desgastado, había un aguijón en su cuerpo también. Y les pasa así a ustedes y nos pasa así a todos, ¿verdad? A veces el cuerpo de la humillación no nos deja que el espíritu se exalte más en este sentido. Pero esta cárcel, hermanos, en la cual estamos, el Señor nos va a librar de ella y nos va a dar un cuerpo liviano, ligero, como el cuerpo de su resurrección un día, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, Jesucristo resucitó y fue glorificado en cuerpo y alma, y de igual manera nosotros también seremos revestidos de una nueva naturaleza. ¿A alguien le alegra saber esto? ¿Alguien se había afligido alguna vez por esta situación? ¿Alguien está cansado de enfermarse? ¿Alguien está cansado de luchar en esta vida porque necesita abrigo, comida y todas estas cosas? Todos, ¿verdad, hermano? De alguna manera, ¿eh? Por ver a nuestros familiares también con dificultades, con limitantes. Hermanos, en el cielo todo eso se soluciona. Allá no habrá lloro, ni sufrir, ni llanto, porque todo eso está sujeto a estos cuerpos mortales. Pero Cristo Jesús ha sido el ejemplo de que como Él ha resucitado corporalmente, en un cuerpo distinto y glorioso, de igual manera cada uno de nosotros también vamos a ser resucitados con un cuerpo sublime y glorioso. Hermanos, antes del cristianismo, no sé, algunos deben saber que yo crecí en una familia tradicionalista, de tradiciones católicas, y mientras estudiaba esto estaba recordando, ¿verdad? En la iglesia católica hay como una vitrina. Dentro de esa vitrina hay una imagen que dicen ellos que es de Jesús. Esas imágenes dan miedo, hermano. Están todas ensangrentadas, heridos y todo. Si no fuera eso, están las otras donde sale unos muñecos que dicen que Jesús también crucificado. Y eso es poco aquí. Si ustedes van a las catedrales más grandes, una vez entré a la de León, esa da más miedo, solo entrar ahí. Se siente temor ver todos aquellos muñecos todos raros. Y lo más triste es que algunos muñecos dicen que representan a Jesús. Hermanos, ese Jesús no nos representa a nosotros. No nos representa un Jesús humillado, no nos representa un Jesús ensangrentado, no nos representa ese Jesús así. Esa imagen ya pasó, eso tenía que pasar. Para la gloria de Dios y para la restauración de nosotros, para abrir el camino a la salvación de cada uno de los que creen hoy en Jesús. Pero ese cuerpo no quedó así. Ese cuerpo fue restaurado, ese cuerpo fue glorificado. Y yo sé que no les gusta oírme cantar, pero me acordé de un canto que habla de esto. No sé si alguno se lo sabe. Un canto de Roberto Orellana. Dice: yo siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir. Los discípulos, ¿verdad? Yo también quisiera tener la alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí, de mirar sus ojos serenos y tiernos. Oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Así lo miraron aquellos de Emaús, ¿verdad? Iba caminando y era un hombre que inspiraba paz, dice, tranquilidad. Era un hombre con un cuerpo corporal, pero no era un hombre como los demás. Inspiraba paz y amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados
de aquellos que dicen, es el Señor. Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo, yo creo en un Cristo que es vencedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Otro aplauso para el Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios resucitado.